como cada semana es momento de nuestra sección, el ADN de los libros, con Sofía López Mendoza, directora de Círculo Editorial Azteca. Sofi, cada semana mi primera vez y el día de hoy hablando además de preguntas que nos queman por dentro, el ensayo de la ceguera. Así es, ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Pues yo te traje este libro ahora, mi querida Luisa, por dos motivos. Primero, porque estamos a punto de celebrar el aniversario de José, que nació un 16 de noviembre, pero 1922. Entonces, pues bueno, hay que celebrarlo leyendo. Y la otra es, nos vamos a empezar a bañar de literatura portuguesa, porque en la feria más importante del libro latinoamericana, que es la Feria del Libro de Guadalajara, el invitado especial, el país de honor es Portugal. Entonces, pues bueno, vamos a celebrar a su único premio Nobel de literatura con este libro que a mí me dejó muy marcada, Luisa. Mucho de lo que promovemos en esta sección del ADN de los libros es no solamente la importancia de leer y todo lo que podemos aprender a través de la lectura, sino todo lo que nos hace reflexionar y nos hace convertirnos en mejores seres humanos. Entonces, mira, José Saramago viene de una familia campesina, muy pobre, de cerca de Lisboa. Él crece casi con los pies descalzos como Shakira, ¿no? Y entonces, hasta que sus padres tienen que emigrar a Lisboa cuando él tenía 2 años. Y afortunadamente, gracias a eso, él pues empieza a acudir a la escuela, empieza a leer y empieza a entender este amor por las letras. Él cuenta que si sus padres no se hubieran mudado, seguramente él sería un campesino, como lo fueron todas las generaciones hacia atrás de su familia. Entonces, afortunadamente, él llega a ser un gran escritor y nos regala este libro, que es uno de los grandes detonadores de reflexión de la humanidad. Él se plantea un escenario muy complicado donde dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de repente nos empezáramos a quedar ciegos, como una enfermedad, como una epidemia? De repente, todos. Y entonces nuestro mundo, si nos lo ponemos a pensar, se desmorona. Porque no es lo mismo que pensemos en alguien que no puede ver y hay alguien para ayudarlo al lado, claro, a que de repente todos. Y entonces el mundo tal como lo conocemos se transformaría. Entonces, este libro empieza justo donde una persona va manejando en su auto, empieza a hacer tráfico, nadie se explica por qué. El señor sale consternadísimo de su auto y dice, estoy ciego. Y entonces el libro sigue avanzando y todo el mundo se empieza a quedar ciego, los empiezan como a encapsular porque no entienden qué tipo de enfermedad, qué tipo de epidemia es, y donde solamente una persona por ahí queda con esta capacidad de la vista. Y entonces hay reflexiones muy poderosas como en algún momento una de las personas dice, ya éramos ciegos desde antes de perder la vista, el miedo nos hacía perder la visión. Entonces son cosas que te enfrentan porque nos habla de lo frágil que es la humanidad. Es decir, todos en nuestros 5 sentidos, si alguien nos pregunta si podríamos matar por hambre, si podríamos cometer actos terribles con tal de sobrevivir, diríamos que no. Pero ¿qué pasa cuando podría ser un escenario posible y nos damos cuenta que en ese momento gana el espíritu de supervivencia y podríamos hacer cosas muy horribles, ¿no? Eso es lo que nos hace pensar este libro y sobre todo valorar lo que tenemos actualmente, Luisa, que en este caso es la visión. O sea, ¿qué pasaría en un mundo de penumbras y donde todo el mundo estuviéramos así? Por favor, vamos a retomar los libros, vamos a celebrar a Saramago, vamos a leerlo y vamos a reflexionar junto con él, porque esta puede ser una de las burning ideas. Es decir, ¿qué tan humanos somos? ¿O hasta dónde llega la fragilidad de la humanidad? Y la otra es, ¿qué pasaría si nosotros como humanidad valoráramos estos dones que ya tenemos en nuestro mismo cuerpo, que son los 5 sentidos? Entonces yo dejo a tu audiencia, querida Luisa, estas preguntas candentes y sobre todo la invitación a retomar a Saramago, la invitación a recuperar las lecturas, porque es a través de ellas que como humanidad podemos incrementar nuestra conciencia, incluso hasta nuestra percepción de lo que debería ser la felicidad. Claro, dicen, Sofi, que las grandes obras de la literatura, las que se vuelven universales, son las que cuentan 2 historias, ¿no? La historia aparente, que es la de la novela, una sociedad que, como dices, un día paseando al perro en el coche se queda ciega, y la historia implícita, la historia secreta, que además Saramago sabe que nos está contando con estos guiños, la titula Ensayo, ¿no? Está haciendo él una disertación. Y justo es la que nos dices tú, tenemos miedo, ya estábamos ciegos y no nos habíamos dado cuenta. Claro. Y en el contexto en el que estamos viviendo, justo de gobiernos autócratas,
de discursos de odio, de gente. Hay un momento que a mí me encanta también, en el que cuando ya se están quedando ciegos todos, los que ya eran ciegos antes y que ya estaban adaptados comienzan a tener el control, ¿no? Entonces, en los momentos de vulnerabilidad siempre hay alguien que aprovecha. Es un poco esto que refieres de hasta dónde nuestra humanidad está de verdad asegurada y en qué situaciones podríamos perderla. Así es. O fíjate que incluso haciendo una reflexión muy personal, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿hacia dónde tenemos dirigida nuestra vista todo el tiempo? Claro. ¿No? Y quizás hacia un teléfono, ¿no? Súbete al escenario, Sofía, porque esa pregunta te lo firmo. ¿No? ¿Cuándo podemos voltear, ver el cielo, escuchar los pájaros, disfrutar una compañía como la tuya? Es decir, de verdad es una gran reflexión, Luisa, y que gracias, Saramago, gracias por haber nacido un 16 de noviembre y darnos este tipo de lecturas que nos conmueven y que nos llevan a pensar más allá, ¿no? Sin duda. Y no quiero que te nos vayas, vamos a estar presentes en la FIL. Nos dices Así Portugal es uno de los invitados estrella. ¿Qué más, Sofía? Adelántanos un poco. Pues bueno, la verdad es que viene la feria más grande de literatura en México y en gran parte de Latinoamérica. Después de Frankfurt, la Feria Internacional de Guadalajara es la más importante del mundo y eso hay que valorarlo como mexicanos. Entonces Luisa va a estar ahí cubriendo en vivo, nosotros vamos a estar preparando ahí algunas entrevistas. Portugal es el país invitado, entonces yo los invito, los que estén cerca, a finales de noviembre, principios de diciembre va a estar este gran evento de las letras y los que no, pues síganos a través de ADN 40 y ahí estaremos llevándole lo mejor de la literatura de México, del mundo y en especial de Portugal en este caso. Ay, Sofía, qué privilegio haber estado contigo esta mañana, estarlo contigo la próxima semana también. No nos despedimos, nos seguimos viendo porque sé que tú también eres fanática de estos eventos, entonces seguimos con el Festival Internacional de las Mentes Brillantes. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Muchas gracias, Sofía.